Hola, bienvenidos a su canal, donde revivimos al VHS y vimos llegar la IA. En esta ocasión hablaremos de una película que la verdad me encanta y es una de mis favoritas. Vamos a hablar de Terminator 2. Hay una cosa bastante injusta de volver a ver las películas con las que crecimos. Para mí, los efectos visuales de Terminator 2 se siguen viendo geniales. Pero tengo la sospecha de que si alguien 20 años menor los ve, va a pensar, eso parece hecho con una IA y ni siquiera de la buena. Lo cual sería suficientemente traumático si no fuera porque Terminator 2 ya cumplió 35 años y porque el futuro que nos mostraba estaba situado en un 2029. Sí, en ese 2029. Y que cuando éramos niños parecía estar absolutamente lejos y ahora prácticamente está aquí. Cuando vimos esta película, una inteligencia artificial capaz de aprender, tomar decisiones y convertirse en una amenaza para sus propios creadores, se veía más como ciencia ficción. Hoy podemos sacar el teléfono, perdón, smartphone del bolsillo y mantener una conversación con una inteligencia artificial. Podemos pedirle que escriba, que programe, que genere una fotografía de algo que técnicamente nunca ha existido, o incluso construya unos segundos de video a partir de unas cuantas indicaciones, que en ocasiones, o más bien en la mayoría de casos, nos ayuda una misma inteligencia artificial. Por el momento no hay endoesqueletos metálicos caminando y persiguiéndonos por las calles, por ahora. Pero muchas de las cosas que durante la infancia de los millennials pertenecían exclusivamente a las películas, en algún momento comenzaron a salir de la pantalla. Y afortunada o desafortunadamente estuvimos ahí para verlo. Pasamos del VHS al DVD, del DVD a descargar películas, de descargar películas a tenerlas prácticamente todas en streaming. Vimos llegar a internet a nuestras casas. ¿Quién no recuerda el sonido inicial que hacían los modems al conectarse? Y ni se diga que nadie podía usar la línea fija mientras estabas navegando, para después simplemente meterlo en nuestros bolsillos. Y ahora estamos aprendiendo a convivir con inteligencias capaces de generar cosas que hasta hace muy poco pensábamos que solamente nosotros podíamos hacer. Y quizás por eso volver a Terminator 2 en 2026 se siente tan diferente, tan nostálgico. Porque ya no estamos viendo solo una película de 1991 que imaginaba un futuro. Estamos viendo cómo la generación actual vive ese futuro. Y comparándolo con el lugar del que venimos, no luce tan extraño. Pero hay algo todavía más curioso, porque Terminator 2 no solamente hablaba de ese cambio, la misma película estaba viviendo uno. Fue creado en un momento en el que Hollywood todavía dependía de miniaturas, maquillaje, animatronics, dobles, especialistas y explosiones reales. Pero dentro de ese mismo mundo apareció una criatura digital que cambiaría para siempre la manera de hacer cine. Estoy hablando del famoso T-1000. En cierto modo, Terminator 2 quedó atrapada exactamente en el mismo lugar que muchos de nosotros, entre el mundo analógico que estaba desapareciendo y el mundo digital que estaba comenzando. Así que quiero volver a una de las películas que nos enseñaron cómo imaginar el futuro para preguntarnos algo. ¿Qué pasa cuando finalmente alcanzas la ciencia ficción con la que creciste? Estoy hablando de Terminator 2, Judgment Day. Para entender por qué esta película terminó representando también ese cambio, tenemos que regresar a 1991, a una época en la que 2029 todavía parecía estar muy, muy lejos.
Aunque, en realidad, tenemos que retroceder un poquito más. El año es 1984. Antes de convertirse en una de las franquicias de ciencia ficción más reconocibles del cine, Terminator era algo mucho más pequeño. La primera película tenía poco del gigantesco espectáculo que hoy relacionamos con la saga. En un inicio, tenía esa temática oscura, sucia y violenta, y por momentos se sentía mucho más cercana a una película de terror, que a lo que después entenderíamos como un blockbuster. Porque si lo piensas, la historia de la primera película, Terminator, es prácticamente la de un slasher, solo que en lugar de tener a un asesino con máscara persiguiendo adolescentes, bueno, tienes a Arnold Schwarzenegger, que para ser sinceros, probablemente es bastante peor. La trama es simple. Una máquina llega del futuro, tiene el objetivo que es encontrar a Sarah Connor y no importa qué pase, no se va a detener. Para quienes conocieron primero Terminator 2, volver después a la primera película, a la original, también tenía ese toque extraño, porque descubrías que ese tipo al que recordabas llegando en una motocicleta para salvar a John Connor, alguna vez había sido el malo. Y no cualquier malo, prácticamente como el malo de la película que inició toda la saga. 7 años después, James Cameron decidió regresar a ese mundo, pero había un problema. La primera película prácticamente había cerrado su historia. El Terminator había sido destruido. Sarah Connor había sobrevivido. John todavía ni siquiera había nacido. Así que la solución fácil había sido bastante evidente. Mandemos otro Terminator al pasado y hagamos exactamente lo mismo otra vez. Y técnicamente eso fue exactamente lo que hicieron. Solo que Cameron decidió cambiar las reglas. Cuando empieza Terminator 2, aparecen dos figuras provenientes del futuro. Por un lado está Schwarzenegger, grande, intimidante y desnudo, para después vestirse de negro. Y no cualquier negro, sino ese negro motociclista. Exactamente como esperarías que regresara el asesino de la primera película. Y por el otro, un tipo mucho más delgado, Robert Patrick, con rostro casi inexpresivo y vestido como policía. Hoy es prácticamente imposible experimentar esta parte de la película como lo hizo alguien en 1991. Todos sabemos que Arnold es el bueno. Está en los pósters promocionales de la peli, en las figuras, en los videojuegos, en los 30 años de cultura popular. Pero imagina entrar al cine después de haber visto la primera película. Es otro mundo. Ves aparecer a Schwarzenegger, después ves aparecer al policía y obviamente piensas, ya sabemos quién viene a matar a John Connor. Hasta que llegan al pasillo del centro comercial. Arnold saca la escopeta. El policía saca su arma. John queda en medio. Y Schwarzenegger dice, "Get down". Y de pronto, el monstruo de la primera película se convierte en el héroe de la segunda. Sí, el villano ahora es el héroe. Y esta decisión tenía todavía más sentido en 1991, porque Schwarzenegger tampoco era ya el mismo actor que había aparecido en la primera película de Terminator. Durante esos 7 años había pasado por películas como Commando, Predator, The Running Man y Total Recall, todas conocidas y obviamente también de mis favoritas. Ya no era solamente un tipo enorme interpretando a una máquina, era Arnold Schwarzenegger, una de las grandes estrellas de acción de Hollywood en aquellos años. El público obviamente quería verlo ganar, así que Cameron hizo algo bastante inteligente. En lugar de luchar contra esa imagen, lo convirtió en parte de la historia.
Ahora, el Terminator tenía que proteger al niño que originalmente había sido enviado para eliminar, y con eso también apareció una posibilidad nueva. Por primera vez podíamos pasar ese tiempo que queríamos con la máquina. Verla observar, aprender, intentar entender a los humanos. Pero de eso hablaremos un poco más adelante, porque si Arnold ya no iba a ser el villano, Cameron obviamente tenía otro problema. ¿Cómo creas algo más aterrador que Schwarzenegger? Hacer otro Terminator todavía más grande, obviamente sería lo más evidente. Más alto, más fuerte, más músculos, más armas. Básicamente Arnold, pero con esteroides para robots. Cameron hizo exactamente lo contrario. El nuevo Terminator era más pequeño, más delgado, más rápido y a primera vista completamente ordinario. El T-800 parece una máquina intentando pasar por humano. El T-1000 ya parece humano hasta que descubres que es una máquina y eso obviamente lo hacía más inquietante. Pero Cameron no quería únicamente cambiar su apariencia, quería que este nuevo Terminator pudiera hacer cosas que el anterior ni siquiera podía intentar. Cambiar de forma, copiar personas, convertir sus brazos en armas, recibir un disparo y reconstruirse, atravesar espacios imposibles, transformar su cuerpo como que si fuera líquido. En otras palabras, James Cameron quería un hombre hecho de metal líquido. En 1991, cuando muchos de nosotros todavía ni siquiera teníamos una computadora en casa, imaginarlo era relativamente fácil. El problema era otro. ¿Cómo demonios haces eso en una película? La respuesta fácil sería con una computadora. Pero en 1991 eso todavía no significaba lo que significa hoy. Hoy podemos abrir una pestaña en el navegador de nuestra computadora, escribir unas cuantas palabras y pedirle que genere una persona que nunca existió. En 1991, conseguir que una computadora produjera un ser humano convincente hecho de metal líquido era totalmente otra historia. Y James Cameron ya había estado experimentando con esa idea. 2 años antes de Terminator 2, Cameron había dirigido The Abyss. Y en esa película, la compañía Industrial Light and Magic había creado algo que en ese momento parecía casi imposible. Una criatura completamente digital hecha de agua. Hablamos del famoso Pseudópodo. No era todavía el T-1000, pero tecnológicamente fue uno de los pasos que permitieron llegar hasta él. ILM describe actualmente esa evolución de manera bastante clara. The Abyss sentó las bases en 1989. Terminator 2 elevó el nivel con el T-1000 en 1991. Y apenas 2 años después, en 1993, aparece Jurassic Park, que terminaría demostrando hasta dónde podía llegar aquella revolución digital. Y en medio de esa pequeña línea del tiempo estaba un policía que podía convertirse en un charco. Para hacerlo posible, Cameron volvió a trabajar con Industrial Light and Magic. Al frente de los efectos visuales estaba Dennis Muren, y el reto no consistía solamente en crear algo brillante dentro de una computadora. Tenía que ocupar un espacio real, moverse junto a actores reales, reflejar el escenario, cambiar de forma y después volver a convertirse en Robert Patrick, sin que el espectador dejara de creer lo que estaba viendo. ILM considera hoy a Terminator 2 un momento decisivo porque fue la primera vez que un personaje protagonista de una película fue realizado, al menos parcialmente,
mediante gráficos por computadora. Y esto es importante, porque cuando hablamos de Terminator 2, solemos recordar inmediatamente el CGI, pero una enorme parte de la película no es CGI. Para la producción, se había programado alrededor de 150 planos de efectos visuales, pero esos planos estaban repartidos entre técnicas completamente diferentes. Industria Light and Magic se encargaba de la imagen generada por computadora. El equipo del maestro Stan Winston desarrollaba maquillaje especial y animatronics, y compañías como Forward Production y Fantasy 2 trabajaban con miniaturas y efectos ópticos. En otras palabras, el futuro digital de Hollywood todavía necesitaba un ejército de personas construyendo cosas con las manos. Todavía estaba lejos del presente actual donde hay pantallas verdes y ordenadores creando mundos de fantasía. Y aquí es donde Terminator 2 empieza a volverse realmente interesante, porque muchos efectos que nuestra memoria probablemente registran como digitales, en realidad no lo eran. Cuando el T-1000 recibe disparos y aparecen esos enormes agujeros metálicos en su cuerpo, muchas de esas heridas eran efectos físicos. Cuando sus brazos se transforman en cuchillas, efectos físicos. Cuando su cabeza se abre después de recibir un disparo, otra vez, efectos físicos. El propio equipo de Stan Winston recuerda que buena parte del trabajo con el T-1000 consistía precisamente en trucos frente a la cámara. Cuerpos que se abrían, cuchillas, cabezas reformadas, heridas producidas por disparos. No había un botón que dijera, hazme un Terminator todavía. Y esa limitación obligaba a decidir algo muy importante, que era qué debía hacerse digital y qué no. Si el T-1000 tenía que licuarse completamente, cambiar de una persona a otra o reconstruir su cuerpo, ahí entraba ILM. Si tenía que interactuar físicamente con un actor, recibir un disparo, abrir una parte del cuerpo o formar una cuchilla, muchas veces entraba Stan Winston. Y entre ambos métodos estaba, obviamente, Robert Patrick. Un actor real haciendo que todo aquello tuviera personalidad, porque el mejor efecto especial de T-1000 probablemente sea el que no necesitaba ninguna computadora, Robert Patrick, comportándose como que si una computadora estuviera controlando su cuerpo. Para prepararse, Patrick entrenó su cuerpo prácticamente como el de un velocista. Llegó a entrenar varias veces al día y desarrolló una manera muy particular de correr. Mirada fija hacia el objetivo, movimientos mínimos, mandíbula cerrada y respirando únicamente por la nariz. Nada de jadear, nada de gestos de cansancio, porque una máquina no puede parecer cansada. Y todo ese entrenamiento terminó provocando un pequeño problema. En la primera persecución, cuando John Connor intenta escapar en su motocicleta y el T-1000 comienza a correr detrás de él, Patrick era demasiado rápido. Literalmente alcanzó la moto. Él mismo recuerda que llegó hasta John y básicamente se quedó pensando, ¿y ahora qué hago? Cameron descubrió que tenía que hacer que la motocicleta fuera más rápido, porque su nuevo Terminator estaba alcanzando aquello que supuestamente tenía que perseguir. Y creo que hay pocos ejemplos mejores de por qué el T-1000 funciona. Antes de que el personaje se derritiera, atravesaba paredes o se transformaba frente a una computadora, ya parecía una máquina simplemente porque Robert Patrick se había entrenado para moverse como una. Incluso algunas de las ilusiones más ingeniosas de la película eran mucho más antiguas que cualquier computadora. Por ejemplo, cuando necesitas tener a dos versiones idénticas de una persona frente a la cámara, puedes gastar una fortuna creando una composición digital. O puedes tener mucha suerte y descubrir que tu actriz tiene una hermana gemela. Leslie Hamilton, hermana gemela de Linda Hamilton, aparece acreditada literalmente como Twin Sarah. Y la película también utilizó a los gemelos Don y Dan Stanton para una de las duplicaciones relacionadas con el T-1000. Esto es casi ridículamente sencillo y funciona. Si puedes hacerlo verdad, ¿para qué simularlo?
Lo mismo ocurre con buena parte de la acción. Vehículos reales, especialistas reales, explosiones reales. La persecución de los canales de Los Ángeles, por ejemplo, necesitó aproximadamente 5 semanas combinando primera y segunda unidad. Y la película llegó a acumular unas 800 jornadas de trabajo de especialistas, además de un presupuesto de Stone que las fuentes contemporáneas situaban alrededor del $1.000.000. Cuando vemos al camión caer al canal, algo realmente cayó. Cuando vemos motocicletas saltando, alguien realmente hizo el salto. Y cuando el T-1000 atraviesa una ventana sobre una motocicleta para alcanzar un helicóptero, el especialista Bob Brown recorrió unos 45 pies por el aire antes de que un sistema de seguridad lo retirara de la moto. Definitivamente había maneras más sencillas de ganarse la vida en 1991. Y creo que esa combinación explica una parte importante de por qué Terminator 2 se siente físicamente creíble. El T-1000 podía hacer cosas imposibles, pero el mundo alrededor de él seguía obedeciendo las reglas de la realidad. El vehículo tenía peso, el vidrio se rompía, el fuego iluminaba el escenario, los actores podían tocar las cosas, y cuando finalmente necesitabas algo que el mundo físico simplemente no podía hacer, entraba la computadora. Por eso, llamar a Terminator 2 una película que revolucionó el CGI es correcto, pero también se queda corto. Su verdadero logro fue demostrar que el futuro digital del cine no tenía por qué reemplazar inmediatamente todo lo anterior. Podía mezclarse con ello maquillaje, miniaturas, animatronics, especialistas, actores y obviamente gráficos por computadora, todo coexistiendo dentro de la misma imagen. Y aquí es donde la película empieza a parecerse extrañamente a nuestra propia generación, porque nosotros tampoco despertamos un día dentro de un mundo digital, fuimos llegando poco a poco. Primero seguíamos utilizando el VHS, pero ya empezamos a ver computadoras en todas partes. Después llegaron los discos, internet, las cámaras digitales, los teléfonos, el streaming, y cada nueva tecnología convivió durante un tiempo con la anterior, hasta que un día volteabas atrás y descubrías que algo que había formado parte de toda tu vida simplemente había desaparecido. Terminator 2 fue creada exactamente en uno de esos momentos. Todavía tiene un pie firmemente plantado en el cine analógico, mientras con el otro comenzaba a caminar hacia el cine digital. Y quizás por eso haya envejecido de una manera tan particular, porque no solamente estaba imaginando cómo sería el futuro, estaba ayudando a construir la manera en que ese futuro se vería. Pero toda esa tecnología sería solamente un truco muy caro si detrás no hubiera algo que valía obviamente la pena contar. Porque mientras el T-1000 estaba demostrando hasta dónde podían llegar las computadoras, otra máquina estaba aprendiendo algo bastante más complicado. Estaba aprendiendo a ser humano. Y creo que aquí es una de las razones por la que Terminator 2 sigue funcionando 35 años después. Porque debajo del metal líquido, las motocicletas, las explosiones y Schwarzenegger caminando en cámara lenta, la película nunca fue realmente sobre robots, era sobre personas. Y curiosamente, sobre una máquina intentando comprenderlas. Cuando conocemos a John Connor, todavía no es el líder de la resistencia, ni siquiera se acerca. Es un niño problemático, hackea cajeros, se escapa de la casa, desobedece a sus padres adoptivos, toda una ficha. Y aparentemente considera que andar en motocicleta por Los Ángeles, siendo menor de edad, es perfectamente razonable. Los 90 eran diferentes. Eran los 90. Pero John tiene algo que ninguna de las máquinas posee. Puede decidir qué está bien y qué está mal. Y esto se vuelve importante cuando descubre que el Terminator está programado para obedecerlo. Porque durante unos minutos John tiene algo que cualquier niño de esa edad había considerado fantástico. Un robot prácticamente indestructible que tiene que hacer exactamente lo que él le diga. Y naturalmente lo primero que ocurre, obviamente, un desastre. John descubre que para el Terminator eliminar a una persona
no representa un problema moral, no existe culpa, no existe odio, no existe placer. Simplemente existe una situación y una solución eficiente. Así que John le impone una de las reglas más importantes de toda la película: no matar personas. Y con una instrucción que parece bastante sencilla, empieza algo mucho más grande. John comienza a enseñarle a Terminator cómo comportarse como humano. Le enseña palabras, gestos, bromas, formas de hablar. Le explica que las personas hacen cosas que para una máquina no tienen ninguna lógica. Y poco a poco, el T-800 comienza a cambiar. No porque mágicamente desarrolle sentimientos de un momento a otro, sino porque observa, procesa y aprende, tal como lo haría una máquina. Y aquí hay algo muy interesante. En 1991, la idea de una máquina aprendiendo de nuestra conducta todavía pertenecía casi completamente a la ciencia ficción popular. Hoy, bueno, ya hablaremos de eso. Pero mientras el Terminator comienza lentamente a parecer más humano, hay una persona que está haciendo exactamente el camino contrario. La Sarah Connor que conocimos en 1984 prácticamente desapareció. En la primera película era una joven ordinaria atrapada en algo que no comprendía. En Terminator 2 conocemos a alguien completamente diferente, entrenada, armada, disciplinada, obsesionada y convencida de que conoce exactamente cómo terminará el mundo. Para todos los demás, Sarah está loca. Habla sobre inteligencia artificial, una guerra nuclear, máquinas del futuro, un niño que algún día liderará una resistencia. Y lo peor es que nosotros, como espectadores, sabemos que tiene razón. Pero conocer el futuro tiene un precio. Sarah ha vivido durante años intentando prepararse para una guerra que todavía no existe y poco a poco ha dejado de pensar como la persona que conocimos para empezar a pensar como aquello que tanto teme, hasta que llega a una conclusión. Si Miles Dyson ayuda a desarrollar la tecnología que algún día terminará por crear a Skynet, entonces solamente existe una solución: eliminar a Dyson antes de que pueda hacerlo. ¿No te suena familiar? Una persona del presente será responsable de algo terrible en el futuro, por lo tanto, hay que deshacerse de ella ahora. Esa es exactamente la lógica con la que Skynet envía al Terminator para deshacerse de Sarah y después el T-1000 para matar a John. Sarah Connor termina utilizando la misma lógica que su enemigo. El futuro justifica cualquier cosa que hagamos en el presente. Y visualmente, Cameron prácticamente la convierte en otro Terminator. Avanza, dispara, persigue a Dyson, no escucha, no duda, hasta que finalmente lo tiene frente a ella, herido, asustado, con su familia mirando. Y entonces ocurre algo que una máquina no había hecho. Sarah se detiene. Porque ese es quizás el punto más importante de toda la película. Sarah puede conocer el futuro, puede creer que sabe exactamente lo que ocurrirá, pero todavía puede elegir. Y mientras Sarah recupera una parte de su humanidad, el Terminator continúa acercándose a ella desde el otro lado. John incluso empieza a verlo como algo más que una máquina. Sarah lo dice de manera bastante clara. De todos los hombres que había pasado por su vida, aquella máquina era probablemente la figura paterna más estable que John había tenido. No se iría, no lo lastimaría, no le gritaría y literalmente moriría para protegerlo. Y en medio de todo esto está Miles Dyson. Algo que me gusta mucho de T2 es que Dyson no es el científico loco que quiere dominar el mundo. No tiene un laboratorio secreto debajo de un volcán, no está intentando crear Skynet, ni siquiera sabe qué es Skynet. Es un ingeniero, tiene una familia, está trabajando con una tecnología que considera extraordinaria y desconoce completamente lo que sus descubrimientos van a provocar. Eso hace que el problema sea mucho más incómodo.
Porque la tecnología que destruye el mundo no nace necesariamente de una persona malvada. Puede nacer de alguien convencido de que está haciendo algo bueno. Y cuando Dyson descubre la verdad, también puede elegir. Decide ayudar a destruir su propio trabajo. Todo esto lleva a una idea que recorre prácticamente toda la película. El futuro no está escrito. Sarah pasó años creyendo que el Judgment Day era inevitable, que todo lo que podía hacer era preparar a John para que fuera ese líder que la humanidad necesitaba para sobrevivir. Pero T2 cambia esa idea. Si nuestras decisiones quedan en ese futuro, entonces otras decisiones pueden impedirlo. Y de pronto la película deja de tratar sobre viajar en el tiempo y empieza a tratar sobre responsabilidad. No importa únicamente lo que construimos, importa lo que decidimos hacer con ello. Y todo esto termina en unos momentos que probablemente traumatizó emocionalmente a una generación completa de niños. Después de destruir los restos tecnológicos que podían llevar nuevamente a Skynet, queda un último objeto del futuro, el propio Terminator. Y entiende que también tiene que desaparecer. Al principio de la película, John tenía que explicarle por qué no debía matar. Ahora esa misma máquina toma una decisión que implica su propia destrucción para proteger a los demás y antes de hacerlo, finalmente comprende algo que durante toda la película había intentado procesar. ¿Por qué los humanos lloran? No significa que literalmente se haya convertido en un humano, pero ya entiende algo que Skynet nunca pudo entender, el valor que les damos a las personas. Y quizás aquí está la parte de Terminator 2 que con el tiempo se volvió mucho más interesante. Porque solemos recordar la película como una advertencia sobre una inteligencia artificial que destruye el mundo, Skynet. Pero realmente hay dos. Una inteligencia observa a la humanidad y decide que somos una amenaza. La otra convive con nosotros y aprende que vale la pena protegernos. La tecnología puede ser la misma. Lo que cambia es aquello que aprende de nosotros. Y 35 años después, esa idea ya no se siente tan lejana, porque por primera vez nosotros también estamos construyendo inteligencias que aprenden observando lo que hemos creado, nuestros textos, nuestras imágenes, nuestras voces, nuestra manera de comunicarnos, nuestros aciertos y también nuestros errores. Quizá la pregunta inicial fue, ¿cuándo llegará Skynet? Ahora, la pregunta interesante que realmente debemos hacernos es, ¿qué estamos enseñando a las máquinas que estamos construyendo? Y aquí es donde regresar a Terminator 2 en 2026 empieza a sentirse un poco extraño, porque durante muchos años hablar de Skynet era prácticamente un chiste. Salió una computadora nueva, Skynet. Un robot aprendía a caminar, ya empezó Skynet. Un asistente de voz respondía algo raro, hasta aquí llegamos. Y luego, casi sin darnos cuenta, empezamos a hablar todos los días con inteligencias artificiales. A finales de 2022, ChatGPT apareció públicamente como una herramienta experimental. Menos de 4 años después, la inteligencia artificial generativa ya forma parte de la vida cotidiana de millones de personas. El AI Index de Stanford estima que en 2026 la adopción de IA generativa alcanzó alrededor del 53% de la población en los mercados que obviamente analiza. Y lo curioso es que la revolución no llegó como la imaginamos. No apareció caminando desnuda desde una esfera de electricidad, no rompió la puerta de nuestra casa, ni pidió nuestras botas, nuestra ropa y nuestra motocicleta. Llegó como una caja de texto. Y después aprendió a crear imágenes, voces, música, código, video, a analizar información, a conversar, a realizar tareas que durante nuestra infancia habíamos considerado imposibles para una computadora. Y esa quizás sea una de las diferencias más interesantes
entre la ciencia ficción con la que crecimos y el futuro que realmente llegó. Esperábamos robots y primero llegaron los algoritmos. Pero aquí también tenemos que poner algo bastante claro. ChatGPT no es Skynet. Comparar cualquier avance de inteligencia artificial con Terminator es divertido. Yo mismo lo acabo de hacer durante buena parte de este video. Pero la tecnología que utilizamos actualmente no es la Skynet que imaginó James Cameron. No existe una superinteligencia cinematográfica que haya tomado espontáneamente el control del arsenal nuclear mundial y haya decidido exterminarnos. Eso sigue apareciendo en la ciencia ficción. Y reducir toda la conversación actual sobre inteligencia artificial a las máquinas van a revelarse probablemente haga que ignoremos preguntas mucho más reales y bastante menos espectaculares. Por ejemplo, ¿qué decisiones estamos dispuestos a automatizar? ¿Cuánto confiamos en una respuesta solamente porque la produjo una máquina? ¿Qué ocurre cuando dejamos que un algoritmo decida qué información vemos? ¿Qué trabajo queremos delegar? ¿Qué errores estamos dispuestos a tolerar? ¿Y en qué situaciones debería seguir existiendo obligatoriamente una persona tomando la decisión final? Porque Skynet no se vuelve interesante simplemente porque sea inteligente. Se vuelve peligrosa porque los seres humanos construyen una infraestructura alrededor de ella y le entregan el poder. Y esa distinción importa. La tecnología no aparece mágicamente desde ninguna parte. Alguien la diseña, alguien decide dónde utilizarla, alguien decide qué puede hacer y alguien decide cuánto control está dispuesto a entregarle. Esto deja de ser completamente teórico cuando hablamos de aplicaciones militares. Actualmente existen cosas autónomas que una vez activados pueden seleccionar y aplicar fuerza contra objetivos sin una intervención humana adicional durante esa acción. Precisamente por eso organizaciones como el Comité Internacional de la Cruz Roja lleva años reclamando límites y control humano significativo sobre este tipo de sistemas. Eso no significa que Skynet exista, significa algo bastante más aburrido y posiblemente mucho más importante, que algunas de las preguntas que Terminator 2 exageraba para convertirlas en ciencia ficción ya forman parte de conversaciones reales. Y por eso Miles Dyson me parece incluso más interesante hoy que cuando vi esta película por primera vez. Dyson no quiere destruir el mundo, quiere construir algo nuevo, cree que está avanzando, está emocionado por una tecnología que podría cambiarlo todo y no puede ver todas las consecuencias que vendrán después. Eso no lo convierte en el villano, lo convierte en algo mucho más cercano a nosotros, porque prácticamente toda tecnología importante en nuestra vida llegó acompañada de la misma promesa: esto va a cambiar el mundo. Internet iba a conectar a todos, las redes sociales iban a acercarnos, los smartphones iban a poner toda la información del planeta en nuestras manos, y todas esas ideas fueron ciertas. Solo que nunca fueron toda la verdad. Cada tecnología terminó haciendo cosas maravillosas y creando problemas que probablemente nadie podía prever completamente cuando comenzó. Porque supondríamos que con la inteligencia artificial sería diferente. Y aquí es donde volvemos a nosotros, porque probablemente los millennials seamos una de las últimas generaciones que recuerda con claridad cómo era vivir antes de que todo esto estuviera conectado. Tuvimos que esperar a que una película llegara al videoclub, rebobinábamos cintas, grabábamos canciones de la radio, usábamos mapas impresos, llamábamos a una casa esperando que contestara la persona correcta. Y ahora podemos sacar un rectángulo del bolsillo y pedirle que nos lleve a cualquier lugar, traduzca una conversación, encuentre una película, reproduzca prácticamente cualquier canción que conocemos o nos conecte con una inteligencia artificial. No tuvimos que viajar al futuro. El futuro fue llegando poco a poco, mientras nosotros estábamos ocupados creciendo. En Terminator 2, 2029 era el lugar donde todo había salido mal. Cuando vimos la película,
Aquella fecha parecía tan distante que prácticamente funcionaba decir algún día en el futuro. De 1991 a 2029 son 38 años, pero de 2026 a 2029 tan solo son 3 años. Y no, probablemente dentro de 3 años no veremos esqueletos metálicos caminando sobre montañas de cráneos. Bueno, al menos eso espero. Pero llegar tan cerca de aquella fecha hace que volver a Terminator 2 sea diferente, porque ya podemos comparar el futuro que imaginábamos con el que realmente construimos. Algunas cosas las imaginamos completamente mal, otras resultaron sorprendentemente familiares, pero quizás la predicción más interesante de Terminator 2 nunca tuvo que ver con robots asesinos. Tal vez tenía que ver con algo mucho más simple. El futuro depende de las decisiones que tomamos antes de llegar a él. Sarah Connor pasa buena parte de la película convencida de que conoce lo que va a ocurrir, hasta que comprende que conocer un posible futuro no significa estar condenado a vivirlo. Dyson puede cambiar, Sarah puede detenerse, el Terminator puede aprender, John puede enseñarle. Y nosotros también podemos decidir qué hacemos con las cosas que estamos construyendo. Yo conocí un mundo donde Terminator 2 estaba dentro de una cinta. Hoy puedo hablar con una inteligencia artificial sobre esa misma película, desde una computadora que había parecido ciencia ficción cuando fue estrenada. Y supongo que eso resume bastante bien lo extraño que ha sido que ha sido crecer durante estos últimos 35 años. Sobrevivimos al VHS, ahora nos tocó la IA, y todavía nos quedan 3 años para llegar a 2029. Si llegases al final del video, te lo agradezco. Como siempre te digo, esta es mi visión, es algo subjetivo, no objetivo, y te agradezco. Un saludo y un abrazo. Bye.